Y ahora sí ya está grabando. Bueno, como comentaba en la clase pasada, nos habíamos quedado en este punto concernente a lo de la barra de tareas. Y Dios, vamos a seguir con esa parte y a la vez vamos a hablarlo de qué sucede cuando uno elimina un archivo. Si se puede recuperar o no se puede recuperar. O dónde está esa información. Entonces por ahí vamos a empezar. A ver, vamos esperando también que se vayan conectando sus demás compañeritos. Hoy día... Hoy día sí no tengo un producto nuevo para comentarles. Iba a decir para vender, sino para comentarles. De que ¿Qué tal, Melanie? Ya la mayoría ya les he comentado. ¿Qué tal? La mayoría de productos ya les he comentado sus funcionalidades que ustedes de repente si se animan pueden conseguir. Que era más que todo lo de inteligencia artificial. Mm, ujú. También ya les he comentado sobre los case para tener un disco duro externo. También es bastante útil. Hoy día, por ejemplo, una, un- una amiga me preguntó sobre cuánto le podría salir una PC para hacer diseño digital, o sea, 3D Max, AutoCAD, ya que trabaja con planos. Y más o menos salió un promedio de 3.000 soles, solamente case. ¿Pudo haber salido menos? Sí. ¿Por qué? Por el tema que les comenté de la escasez de tarjetas de video. Si no hubiera habido el tema de la minería y la subida del dólar, ahí nomás hubiera ahorrado probablemente 200 soles en solamente la tarjeta, de repente un poco más. Y en el resto de productos, pongámosle unos 100 soles. O sea, en total, en promedio se estaría ahorrando 300 soles. Si es que lo hubiera comprado de repente antes de la cuarentena o el año pasado, antes de fin de año. Ya que todo cambió, así como la canción, todo cambió recién empezando este año. Subió el dólar, criptomonedas. Y ahorita no es un buen momento en realidad, para comprar cualquier producto en sí, una laptop o una PC. ¿Qué tal, André? Ya que los precios están subidos. Entonces, ¿qué le comenté? Que, o si no es mucha su urgencia, podría esperar hasta finales de este año. ¿Qué tal, André? Puede esperar de repente a finales de este año para comprarse una PC, ya que se podría estar ahorrando en promedio 300 soles. O si no, bueno, adquirir una PC ahorita hoy por hoy. Aparte que el cambio del dólar es bastante volátil. Por ejemplo, creo que hoy día ha subido. Estaba en una cantidad y ahora está en otra. Y lo de la escasez que va a ser una variable hasta, diría, hasta fin de año, en promedio. Aunque hoy día salió la noticia que ha caído el precio de la criptomoneda. Pero igual creo que todo esto de así como un tiempo hubo lo de la fiebre del oro, ahora es la fiebre de la criptomoneda. Pero ya está cambiando y bueno, yo diría que las demás empresas tendrían stock ya con más seguridad a finales de año. Los últimos meses, noviembre, por ahí, octubre, noviembre, diciembre. Ahí sí ya uno podría armarse una PC tranquilamente. Laptops de la misma manera, ya que no hay mucha variedad y los precios están un poco subidos. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces a ver, empecemos siendo las 16. Sí. Ya. A ver, nos habíamos quedado en este punto en el cual estaba hablando sobre la barra de tareas, en la cual nosotros anclamos todas las aplicaciones o programas que más utilizamos. Dentro de ellos, por ejemplo, Chrome. Chrome, que es el navegador. Por defecto tenemos Explorer, pero pocas personas utilizan Explorer. Ahora lo voy a abrir. Este es el Explorer que viene por defecto. Cuando instalas Windows, te viene este navegador, que es uno de los navegadores más que te viene por defecto. Usualmente uno lo utiliza, o al menos yo lo utilizo solamente para descargar Chrome, ya que como viene por defecto, ingreso aquí,
escribo Chrome y descargo la aplicación de Chrome o el navegador de Chrome. Es la única utilidad que al menos yo le doy. ¿Hay otros navegadores más? Sí, eso ya lo vamos a hablar luego. Lo que quería decir solamente era esa parte, que es prácticamente la única utilidad que tiene. Y a pesar de que no es el mejor navegador, es el que más se consume. ¿Sabía? No es el mejor navegador, pero es el que más se consume a nivel mundial. O al menos acá en América. Llámese Brasil, Colombia, Chile, Ecuador. Estamos más acostumbrados a utilizar Chrome. Pero en otros lugares utilizan otros navegadores. Como por ejemplo Opera, Mozilla. A ver, les muestro. A ver. Navegadores web. Ah, listo. En otros países utilizan otros navegadores, pero acá nosotros utilizamos prácticamente en su mayoría Chrome. Por ejemplo, acá está Mozilla, Opera, Safari. Esta es la nueva versión del Explorer. Hay otras variantes también que pertenecen a la misma empresa, solo que es una versión distinta. O sea, hay infinidad de navegadores. Hay varios, hay para todos los gustos. Por ejemplo, el que más se relaciona a Apple, si no me equivoco, es Safari, que es este de aquí, y Opera. Safari es este que tiene una brújula y Opera es el de la U. Son los navegadores que más se relacionan con esa empresa. Si no me equivoco, viene por defecto. Cuando tienes el sistema operativo del Apple, te viene ese sistema operativo. En la clase pasada hemos hablado bastante sobre los sistemas operativos, que prácticamente vienen en todos los dispositivos electrónicos. Relojes, ahora viene smartwatch, computadoras, laptops, y cada vez se ha ido integrando a más y más dispositivos. Entonces, eso es concerniente a lo de la barra de tarea. Podemos anclar una enorme cantidad de aplicaciones que sean las que nosotros más utilicemos. Es bastante útil. Ahora voy a comentar lo de la papelera de reciclaje. ¿Qué sucede con la papelera de reciclaje? Eh, Cuando nosotros eliminamos un archivo, un documento, como ahorita lo acabo de hacer, por ejemplo acá tengo una imagen, a ver, esta de acá, imágenes que usualmente descargo. Cuando eliminamos un documento, ya sea una imagen, una foto, un archivo, y le damos clic derecho eliminar, ¿qué va a suceder? Que ese documento se va a ir a la papelera de reciclaje. Y todo lo que tú elimines, ¿qué tal, Úrsula? Todo lo que tú elimines se va a ir directo ahí. ¿Se puede eliminar la papelera de reciclaje? No. Puedes eliminar cualquier cosa menos la papelera de reciclaje. Si tú le das clic derecho, no tienes la posibilidad de eliminar este icono. Puedes eliminar cualquier cosa menos la papelera de reciclaje. Primer punto. Segundo punto. Todo lo que tú eliminas se va a este lugar. Y cuando tú vacías la papelera de reciclaje, o sea, botas todo lo que se encuentra ahí para hacer una limpieza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se elimina completamente, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo elimino lo que está en la papelera de reciclaje, ¿se borra para siempre? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí voy a eliminar, a ver. Voy a eliminar, sí. A ver, por ahí su compañero Renato me dice no. ¿Qué dicen los demás? Linda, Lucero, Melanie, Andrés, Stephanie, Úrsula. ¿Qué dice? ¿Se elimina por completo o no? Ya, a ver, los hombres dicen no. Renato, Andrés, no. Ima, yo creo que no. A ver, Linda dice que no. ¿Qué me dice la demás? ¿Qué dice Stephanie, Úrsula? Ya. La mayoría dice que no. Claro, están en lo cierto. Efectivamente, cuando tú eliminas es visualmente Chrome, o mejor dicho Windows, disculpen, Windows te hace pensar que en verdad es eliminado, pero en realidad para poder eliminar un archivo no es tan simple, ya que se puede recuperar. ¿Y por qué se puede recuperar? Porque ese documento queda grabado un tiempo.
No para siempre, pero sí tiene un tiempo de que permanece ahí, a pesar que tú lo hayas eliminado, a pesar que hayas borrado toda la papelera, ese documento se puede recuperar. Es muy parecido el proceso como el tema de WhatsApp en el chat, solo que es otro mecanismo, pero la idea es la misma. Cuando tú borras todas tus conversaciones, borras tus imágenes, todos los documentos, eliminas la aplicación, formateas, vuelves a utilizar la aplicación y recuperas parte de toda esa información. Bueno, solo la diferencia que hay es porque has hecho un backup, que usualmente es en la madrugada, en la cual se hace una copia de seguridad. Pero esa copia no está guardada en el celular, está guardada en la nube, en los servidores de WhatsApp. Pero más o menos es algo similar a lo que quiero llegar, que no se elimina por completo, si no se puede todavía recuperar. En el caso del disco duro, la información que está ahí sí se puede recuperar. No es un proceso que uno puede hacer fácilmente, requiere de aplicaciones y ya en casos mucho más concretos requiere ya de desarmar el disco duro y poder recuperar de esa manera. Ya que sería un poco más complejo. Si fuera por aplicación, sería más simple. Pero si ya fuera por otro tipo de daños que quieras recuperar, ahí sí ya tendrías que revisarlo internamente. ¿Recuerdan cuando les comenté por el golpe? Supongamos que el disco duro tuvo un golpe y la información que tienes ahí la quieres recuperar. Y si el golpe o el daño físico ha sido bastante, habría que abrirlo y revisar qué partes podríamos cambiar o arreglar para poder recuperar la información. Entonces, algo similar es con los archivos de la misma manera. Es por eso que la computadora se llena de un montón de archivos que no usualmente uno no utiliza. O también aplicaciones en segundo plano o tareas o recursos que a la vez está haciendo. Por ejemplo, a ver, le voy a mostrar lo que está haciendo ahorita mi PC. Que es un comando de repente que ustedes ya conocen. Que es controlar suprimir. Si ustedes presionan controlar suprimir, administrador de tareas, va a aparecer esta ventanita, pero de esta manera, ya que esa es la forma resumida. Pero si le dan clic en más detalles, te va a aparecer información importante. A ver, cosas concretas acá. En CPU dice 18%, o sea, de su 100% que puede dar mi procesador, ya hemos hablado de esto, eso es lo que es el CPU, del cerebrito, está dando ni siquiera la mitad, casi la cuarta parte, y menos todavía, con todas las cosas que yo estoy haciendo ahorita, que son transmitir, PowerPoint, Chrome, grabar. Con todas esas tareas no llega ni a la cuarta parte. En memoria sucede todo lo contrario. Con todas las cosas que estoy haciendo ahorita, noten que está usando casi las tres cuartas partes de toda su capacidad. Y eso que yo tengo 16 de RAM. ¿Sí les comenté, recuerdo? Cómo ver la cantidad de RAM que tiene de la memoria de acceso aleatorio. En ese detalle yo estoy usando, miren, las tres cuartas partes. En disco estoy usando nada. En red casi en promedio 5 y 1%. Y la tarjeta de video, que es la GPU, estoy usando en promedio el 20 más o menos. Casi también una cuarta parte de su rendimiento total. A ver. Una vez visto eso, cosas puntuales. Si el CPU llega al 100% y no estás haciendo nada, eso no, eso no suena bien. Sí, o sea, si la computadora no está haciendo muchas cosas, muchas tareas, y está en 100%, ese es un síntoma de que la computadora tenga un virus o que esté infectado. Si la memoria llega a un 100% o está en cantidades altas, y de la misma manera no estás haciendo muchas tareas, y ahí es un problema de limpieza. Es un problema porque hay varias tareas que están en un segundo plano y están consumiendo. Y si no es ese caso, y es el caso que yo tengo con el navegador Chrome, miren, nótese que Chrome, acá Google Chrome dice 16 y acá está usando una gran cantidad de toda la capacidad. Miren, es la tarea más saturada que tiene mi PC en estos momentos. De todas las tareas que está haciendo,
Chrome es la que más está consumiendo recursos. Es por eso que la memoria está llegando a esta cantidad. Por eso que yo les recomendé que si tiene pocos recursos su computadora, tiene poca RAM, prueben instalando otro navegador, ya que Chrome consume bastante, demasiado en realidad. Bueno, entonces también tenganlo en cuenta. Bueno, para terminar esta parte, si en CPU está al 100%, en disco de la misma manera, está en 100%, y no estás haciendo muchas tareas, estás solamente haciendo cosas básicas, ¿qué tal, Marisol? Es síntoma de que hay un virus, es síntoma de que está infectado todo el sistema, lo cual habría que requerir hacer una limpieza, investigar por qué llega a esas cantidades cuando no está haciendo muchas tareas. Entonces habría que investigar ahí. ¿Qué tal, María Fernanda? Y el último recurso, como comenté, el último recurso ya del técnico es formatear. Ya si no pudo solucionar... ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Qué tal? Ok. ¿Qué ya está hablando? Ya. Que si no pudo solucionar el técnico haciendo una limpieza, revisando así como lo estoy haciendo ahora, qué tareas está consumiendo muchos recursos, si no encontró una solución de esa manera, ya el último recurso ya es como dije formatear. Si no se encontró la solución, ya requiere una formateada del sistema operativo, en la cual va a eliminar todo disco C. Cuando uno formatea un disco o formatea una PC, sí creo que esto ya lo había mencionado, lo que hace es eliminar disco duro C. ¿Por qué elimina disco C? Porque en disco C es donde está todo el almacenamiento donde se instalan los programas. Todos los programas que tú instalas, por defecto, si es que no has leído cuando le daba siguiente, a la hora de instalar un programa, por defecto escoge la unidad C. Siempre va a escoger por defecto la unidad C. Entonces, ahí está instalado todo. Y cuando uno formatea, o cuando un técnico formatea, lo que hace es borrar disco C. Ahora, el formateo de un disco es distinto a formatear una memoria flash. Porque cuando tú formateas una memoria flash, lo que haces es seleccionar la unidad y acá tienes una opción de formatear. Ya, pero formatear un disco duro o una unidad de HDD, un disco ya sea sólido o un disco convencional, es distinto. Usualmente no se formatea de esta manera, dándole un clic acá. Eso sí es válido si fuera una memoria flash. Si fuera un USB, una memoria flash, ahí sí puedes formatear de esta manera. Pero los discos no. Por eso que ellos tiene otro proceso. Ahora, como estaba mencionando, el formateo es el último recurso. Ya si no se pudo solucionar, ya caballero sería formatear. Y lo cual es más tiempo. Usualmente, antiguamente, recuerdo cuando era más pequeño, cuando veía a mi hermano hacer estos procesos, usualmente se demoraba medio día. Usualmente formatear toda una PC, borrarle y volverle a instalar todo lo que tenía, era un trabajo, un laburo de más o menos medio día. En la actualidad es mucho más rápido. Ese tiempo se ha cortado. Pueden hacerlo una hora y media. ¿De qué va a depender también? Del tipo de unidad que tenga. Si es disco sólido, lo hace en menos tiempo. Si es un disco duro convencional, lo va a hacer en más tiempo. Se va a demorar más. Entonces son cosas también a considerar. Tanto para instalar y como para el resto de procesos, muy recomendable el disco sólido, ya que te ahorras bastante tiempo. Sí, pueden preguntar ahorita temas de disco duro. Ahora, un disco duro uno lo puede particionar. ¿Y a qué me refiero con particionar? Que la capacidad que tenga... Ahora voy a mostrar un disco duro. A ver. Disco duro TV. La capacidad que tenga esta piecita, por ejemplo, acá les voy a mostrar una de 1 TB. La capacidad que tenga física, dividirla en dos partes. No físicamente, sino virtualmente dividirla en dos. Es por eso que tenemos disco C y disco D.
no es que físicamente tengamos dos discos, sino que virtualmente se divide en dos. ¿Y por qué dividen en dos el disco duro? Por la razón que ya comenté. Una parte la utilizan para programas y disco D se utiliza para almacenamiento, para guardar. Eso de ahí se hace cuando no tienes otra unidad. Porque si tuvieras otra unidad física, como ya comenté el estado sólido, ya no habría necesidad de hacer eso, ya que este solo dispositivo quedaría para almacenamiento, música, video, foto, programas que quieras guardar, y la otra unidad quedaría, quedaría únicamente para programas. Entonces también es para que lo tengan en cuenta. Mm, Ya, a ver. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas Entonces, noches, profesor. Mil disculpas el retraso. Tengo problemas con el internet en mi casa. Ya no sé qué hacer realmente. No cargan la computadora, la laptop, no cargan, no cogen. Ahí puedo traer el celular, pero no cogen la laptop ni la computadora. ujú. A ver, acá les Ya tengo comento. como una semana ya con esto. Yo les comento algo del internet, un adelantito, ya que ahorita es motivo de explicarles. Les había compartido la primera clase una página para que vean lo del internet. Ahí la vuelvo a compartir. A ver, es esto de acá. El link que les acabo de compartir es un speed test que va a medir tu velocidad de internet. Por ejemplo, en mi caso dice Movistar y dice Entel Perú. Ahorita les comento a qué se refiere esto. Ahí le voy a dar clic en Go y va a comenzar a medir mi velocidad. Obviamente mi velocidad de internet. Por ejemplo, ahí dice ping 11, velocidad de internet ahí debería llegar a 100, ya que es el paquete que yo tengo. Pero llega a 88, 87, no llega a 100. Hay más o menos 85, 94. Y de subida llega a 24, creo, 20 y tantos. Ahorita les comento esas tres cosas. Ya que es motivo por el tema de su compañero Roberto. A ver. Miren, en mi caso dice 11 de ping, que se refiere al tiempo de latencia, al tiempo de retraso que va a tener. ¿Cuáles son los valores aceptables? 10 diría hasta 50. Si tiene más de 50, ahí sí vas a notar una ligera diferencia. Pero no la vas a notar viendo videos ni navegando. ¿Dónde la vas a notar? En el tema de los videojuegos. Si tú usualmente eh, juegas juegos online, y más que todo los de disparar, si esta latencia o este ping es alto, más de 100 ya se nota la diferencia, más de 50 en realidad, los juegos ya no se van a ver fluidos, sino va a haber un tiempo de retraso. Y ya sería la experiencia injugable. Y ya no parte de la computadora, sino por el internet. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esta cantidad esté en cero. Pero entre 0 y 50 está en valores muy, muy aceptables, muy, muy buenos. Y ahora, estos dos datos es mi velocidad de descarga y mi velocidad de subida. ¿Qué se refiere a velocidad de descarga? Que es la velocidad en la cual yo voy a poder ver contenido, poder visualizar, descargar cosas. Por ejemplo, mientras más velocidad tenga, el video que yo vea en YouTube lo va a descargar más rápido, ya que se han dado cuenta que cuando ven un video, en la línea del tiempo del video aparece otra franja de color gris. ¿Se han dado cuenta? Y esa línea gris que va creciendo es en función de tu velocidad de internet. Mientras más tengas, esa línea gris la va a completar más rápido. Y lo que hace en realidad cuando tú ves un video es descargarlo. ¿Y alguien sabe dónde se guarda ese video que tú ves de YouTube? A ver, por 2 puntos hoy día. ¿Dónde se guarda el video de YouTube cuando tú estás viendo una información? A ver, voy a poner un ejemplo mientras... A ver, tratan de ver algo. A ver, mira. Ahí voy a ver un video ahorita. A ver, acá una cocina que ahora estoy últimamente viendo. Ahí miren esa línea gris, cómo va creciendo. ¿Se nota? ¿Se nota? Que ha crecido una parte. A ver, loop. Sí, profesor, la parte baja, ¿verdad? Del video. Claro, mira. A ver, acá está. Ya, miren esa línea gris, ¿se nota? Está ahí creciendo, creciendo, voy adelantando.
y esa línea va creciendo más. Ya. La pregunta era, si ahorita se va el internet de mi casa, cortan el internet, yo voy a poder ver el video hasta esa parte de acá, hasta ahí nada más. Y mi pregunta era, ¿dónde está guardado este video que en realidad lo está descargando? Cuando tú ves un video, en realidad se está descargando. La pregunta es dónde se está guardando. No, recuerden que la memoria ROM es la memoria del disco duro. Sería la memoria RAM, correcto. Ya que es la memoria de acceso aleatorio. Random Access Memory. Es ahí donde se está guardando el video. Entonces, ¿de qué va a depender todo lo que descargue del video? De dos cosas. De tu velocidad de internet y del espacio que tengas en la memoria RAM. Porque si no tuvieras espacio donde guardar, no podría descargarlo de esta manera. Como también de repente te ha pasado que cuando estás viendo un video, esta línea gris va creciendo a la par de lo que va avanzando la línea roja. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tu velocidad de internet no es muy alta, ni tampoco tienes mucha memoria RAM. Mayormente son en base a esos dos factores. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Siguiendo con este punto. Eso de ahí sería mi velocidad de descarga. ¿Cuál es la velocidad de subida? Esta de aquí no lo utiliza todo el mundo. Más o menos la vas a notar si eres de los que suben contenido a internet. Por ejemplo, grabas videos y subes. O cuando publicas algo. Entonces, ¿de qué va a depender que lo haga más rápido? De tu velocidad de subir contenido. Por eso se llama upload. De subir información. En mi caso, que yo subo las clases grabadas, a mí me conviene tener mayor velocidad acá. Mientras más velocidad tenga aquí, más rápido voy a poder subir videos, enviar correos, subir información a internet. De ahí va a depender que lo haga mucho más rápido. Tercer punto. Cuarto punto, que a pesar que yo soy telefónica, yo estoy adherido a un servidor, ya que acá en Lima hay varios servidores y no depende de la empresa. Repito, acá en Lima tenemos varias empresas. Tenemos Win, Movistar, Claro. Por ejemplo, ahora Win ha llegado a mi casa. Toda esta semana han estado haciendo propaganda aquí en San Juan de Miraflores, cosa que antiguamente no había cobertura. Ahora sí ya tiene cobertura. ¿Dónde está el detalle? Que Win actualmente tiene planes de 150 megas para arriba. Todavía está un poquito muy, digamos, caro, ya que no todo el mundo le saca el provecho a 150 de velocidad, lo cual es bastante, diría, para una casa suficiente con 30 para arriba. Pero ya 150 tiene planes de 150, 250 y 500, creo. A ver, les muestro. Sí, esta es la empresa que acaba de llegar. Que es buena en realidad, solo que va a depender de la cobertura. Y estos son los tres planes que tiene por el momento. De 150 megabytes, 250 y 500. Y esto es el precio que tiene cada plan. Prácticamente un sol por cada megabit de velocidad que consuma. A ver, miren acá el plan es de 150. Yo tengo actualmente con Movistar, tengo un plan de 100, aunque en realidad me da casi 85, no llega a los 100 total. Y estaba pensando cambiarme de proveedor. ¿Por qué? Porque lo que ellos venden es una velocidad simétrica. ¿Y qué es la velocidad simétrica? Es que la velocidad de subida y la velocidad de bajada sea la misma, cosa que las demás empresas no lo hacen, o al menos la mayoría. A ver, ¿se han dado cuenta que aquí mi velocidad de bajada de descarga es 85 y de subida es 30? Ni siquiera la mitad. Lo ideal que debería ser que ambas sean lo mismo, porque cuando tú contratas un plan, te dicen que te van a dar internet de 40, 60, 80, 100 megas. Pero esa velocidad debería ser la misma, tanto para subida, para bajada. ¿Lo hacen? No. ¿Lo van a hacer? Tampoco. Ya que tiene que ver también con la tecnología. Es por eso que actualmente se está invirtiendo bastante en lo que es la fibra óptica. Ahí está, fibra óptica. ¿Y qué es la fibra óptica? Es otro tipo de tecnología que ya cuando lleguemos a este punto de internet les voy a comentar más a fondo. Por ahora este detalle. Y por último les estaba hablando de los proveedores.
Ya, entonces tú tienes un plan, ya sea Movistar, Claro, Entel, cualquier empresa. Pero cuando tú te conectas a internet, es en realidad los servidores que hay. Y en mi caso, yo estoy conectado a este servidor. Telefónica del Perú, San Isidro. Entonces, uno de los problemas que puede tener su compañero Roberto es que cuando él se está conectando a internet, sea de Movistar, Claro o de otra empresa, probablemente el servidor que se está conectando a su internet ha cambiado, ha variado. Ya no es el que tenía, sino ahora de repente es otro. Por tal motivo, ha variado la velocidad de internet. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la propia empresa cambia el servidor para tu zona, porque no es solamente a ti, sino es en general a todo un sector, ya que ellos tienen un mapa por sectores, no por clientes. Entonces ha cambiado. Esa puede ser una posible explicación. Otra, el cable. O si se está conectando por vía cablecito, de la misma manera. Y tercero, por la tecnología que está utilizando. Entonces son varias razones en realidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor, coméntame. ¿Se ha entendido? Profesor, Sí, sí, Roberto, te escucho. he intentado cargar la página de SpecTest y No no me termina, carga. no termina de cargar. ¿Sí? No, simplemente me sale no se puede acceder al sitio web. Así, cargar. A sus demás compañeros, ¿han ingresado el link, por favor? Por ahí. Creo que el propio como que dice debe ser el problema que tengo yo con Movistar ya hace un buen tiempo, Ujú, pero sobre todo se recarga por las noches. Ya en la noche no se puede ingresar porque el motivo por la cual también, bueno, tampoco ingresé el lunes del celular ni de la laptop. ¿No? ujú. Ahora estoy conectado por la laptop, pero digo, del teléfono, pero de la laptop no puedo, para nada. Ninguna página me carga. Ujú. Coméntame por favor, Linda, Úrsula, cuando han ingresado a la página y le han dado a la evaluación, al test, ¿cuál es la velocidad que ustedes tienen? La velocidad de descarga. Sí, recuerden, ahora ya saben que son dos. No es solamente una, es una velocidad de descarga y una velocidad de subida. Solamente quiero saber la de descarga. ¿Cuánta es la velocidad que ustedes tienen de descarga? Usualmente es importante estos dos. El ping. Ya, se lo puedo. Sí, dime, ¿cuánto tienes? Ya, ¿y tu plan que has contratado de cuánto es? Ah, ya, en tu caso es distinto, ya que la velocidad de internet, en realidad lo que te venden son paquetes en los cuales uno consume, no es por el tema de la velocidad. Eso ya depende de la tecnología 4G, 5G y ahora creo que todavía estamos en 5. Y en el caso de su compañera Linda me comenta que tiene ping cero. Wow, ¿dónde vive? Disculpe, de pronto son un poco raro, ya que tienes cero, es bastante bueno. A los que les gusta jugar videojuegos, no les es muy relevante esta cantidad ni tampoco esta. Lo que ellos buscan es que esto sea lo mínimo, cero de latencia. ¿Por qué? Para que el juego sea más fluido. Y en el caso de su compañera Linda, nos comenta que es cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene una velocidad, un delay o un tiempo de retraso nulo, lo cual es muy muy bueno. En descarga tiene 10. Yo prefiero tener 10 megas de subida y 10 de bajada y tener cero de ping, por el tema como ya dije de los videojuegos. Compañera Úrsula nos dice que tiene 10, lo cual es aceptable. Yo tengo 11 y descarga tiene 41. Probablemente su plan debe ser de 60. ¿De cuánto es tu plan, Úrsula? Tu plan de internet que has contratado. No sabes. Ya. Entonces, esa página, guárdenla si desean. Guárdenla para que cada vez puedan ingresar y verificar. Recuerden que son cosas importantes que deben de saber. El ping, cuánto tienes de bajada, cuánto tienes de subida y a qué servidor se está conectando. En mi caso el servidor se llama San Isidro. Y ese servidor va cambiando. Por ejemplo, de repente aquí una semana yo vuelvo a hacer el test y aquel servidor que se ha conectado ha variado. Entonces son posibles
razones por las cuales tu internet está teniendo problemas. A veces porque se satura la línea, que es algo que ya nos comentó su compañero, que usualmente es el tema de las noches. Este tipo de cambiarse de servidor lo hace la propia gente que trabaja en Telefónica o en cualquier empresa. Ellos mediante el servidor que tienen te pueden cambiar a dónde tú te estás conectando. Simplemente uno presentando una queja o haciendo un reclamo en el cual argumenta que el servicio que le están dando es pésimo, habiendo agotado todas las posibles razones que por el cual no tienes la velocidad que usualmente estás contratando, cambian el servidor. Cambian el servidor al cual te estás conectando y te preguntan si se solucionó el problema. Eso es lo que usualmente hacen. A ver, otra pregunta que tengan. Bueno, esto fue a medida de su compañero Roberto, ya que me pareció idóneo comentarlo ahorita. ¿Sí? Pueden preguntar ahorita ya que estamos hablando esto del internet, de las velocidades. ¿Cuánto sería lo ideal? Yo diría más de 30. Al menos si lo tuyo es ver Netflix, ver contenido, jugar, aunque va a depender también de cuántas personas vivan en tu casa. Si es solamente para una persona y exclusivamente para una persona, creo que 10 está bien. Exclusivamente para una única persona. Si eres de las personas que suben contenido o descargan cosas, descargan películas como yo hacía antiguamente, descargaba. Recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, a la par hacía mi tarea y a la par tenía una página en la cual estaba descargando una película para ver en mi casa. Entonces, si te gusta descargar cosas, ahí sí te conviene que las velocidades, estas dos de aquí, sean más altas, para que lo descargues mucho más rápido. Eh, si viven varias personas en tus casas, más de 4 diría que necesitarías una velocidad en promedio más de 30. Más de 30, porque si tienes menos, le afectaría al resto de personas. Le afectaría, por ejemplo, a alguien que esté ahorita jugando y el otro viendo Netflix. La persona que está jugando sentiría el retraso, sentiría que la velocidad o la experiencia de videojuegos ha disminuido. Y es por el tema del internet, por la cantidad que se está consumiendo en ese momento. ¿Qué más? Bueno, diría que más de 4 personas ya sería un plan de 30. Como comenté, los planes han ido bajando y han ido bajando bastante. Si retrocedemos más de 10 años atrás, el año 2011, cuando tú ingresabas a Movistar, no encontrabas los planes que hay ahora. A ver, le muestro Movistar porque de Win son poquitos, solamente hay 3. A ver, les muestro el de Movistar. No es que sea fan de Movistar, pero tiene más variedad. A ver, a ver, Movistar Hogar, solo Internet. Más conocido como Rovistar, ¿verdad? Ya ahí está, Movistar. A ver qué nos dice Movistar. Miren, tiene planes de 30, 50, 100, 150, 200, 500 y creo que llega un gigabyte. Wow, lleva bastante. Ya, mira. Si tú entrabas a esta página de Movistar hace el año 2011, ¿saben qué planes había? Habían de 2 megas, 4, 6, 8 y 12, si no me equivoco. Esos eran los planes que había en esa época. Y si retrocedemos más en el tiempo, habían de la mitad de un megabyte, 500 kbytes. Habían esos planes en esa época. Te hablo del año 2006, 2007. Cuando tú contratabas un servicio de internet, 500 kbytes. No llegaba ni al mega. Había 500, 1 mega, 2 megas. Ya si tenías 4 y eras alguien que podía pagar una cantidad de dinero relativamente alta, ya que en esa época todo era más caro. ¿Recuerdan cuando hacer una llamada costaba mínimo, así hables 5 segundos, 50 centavos? ¿Recuerdan? Ya luego cambió el precio, luego llegó a costar 20, creo, y a veces 10 centavos hacer una llamada de 20 segundos. Bueno, en esa época habían esos planes. ¿Cuáles hay en la actualidad? Tenemos 30 megas, 50, 100 y 150. O sea, han desaparecido esos planes de 2, de 4, de 6.
Entonces han ido aumentando las velocidades. Este es el que yo tengo. El de 100 megabytes pago esta cantidad de dinero. Dice un plan familiar, aunque prácticamente yo lo uso solo. 30 megabytes, como ya comenté, no por el ámbito que diga personal, quiere decir que solamente para una persona. En realidad este es familiar, por la cantidad que tiene. Ya que lo puedes usar más, puedes ver películas, descargar y no tendrías ningún problema. Así sean 4 o 5 personas viendo videos. Ya que el consumo que es el celular no es mucho. Un celular que se ha conectado vía wifi no consume mucha internet. ¿Quiénes son los que consumen más? Los videojuegos. Los que están jugando videojuegos, ellos son los que consumen más. Prácticamente jalan toda la línea. O jalan toda la línea posible que puedan jalar. Toda la línea que pueda consumir lo va a hacer los videojuegos. No es el que ve YouTube, no es el que está conectado por el celular, por el televisor. Bueno, por televisor, si es que está viendo Netflix, películas en 4K. Ahí sí va a jalar relativamente una cantidad considerable. ¿Saben? Lo que están viendo Netflix en televisión a la calidad 4K. Pero si no es 4K lo que está visualizando Full HD, no es mucho. No es mucha la diferencia. Lo que sí nuevamente menciono son los que juegan videojuegos. Cualquier videojuego que sea online, que sea por internet, ellos sí consumen internet. Ellos sí consumen una cantidad de considerable. A ver. Otra pregunta que tengo. ¿Qué servicio recomiendo? A ver. Como yo dije, Movistar no es que sea fan de Movistar, solo que cuando yo contraté el plan de Movistar era porque Claro no tenía cobertura donde yo vivo. Había llamado a Claro y me dijeron, no hay cobertura en tu zona. Eso fue hace ya 6 7 años creo. Y actualmente, como ya comenté, Win se está presentando acá. Ya llegó a San Juan de Miraflores, cosa que todavía no tenía, ¿cómo se dice? No tenía cobertura. Solamente Win tenía cobertura en San Isidro, Miraflores, Lince, por ahí. Pero ya actualmente ya se está masificando, ya está llegando a más partes de todo Lima. No a todo Lima, pero ya ha expandido su cobertura. Entonces, ¿qué planes tiene Win ahorita? 150 megabytes, 250 y 500. Si tuviera un plan menor, sí lo contrataría. Si tuviera un plan de 100 megas, sí cambiaría. Sí cambiaría. Por el tema, uno, de probar. Y dos, porque según las características que dice es fibra óptica y a la vez la velocidad de subida y bajada es simétrica. Y nuevamente repito, ¿qué quiere decir simétrica? Que los 100 megas que yo estoy contratando van a ser tanto de subida como de bajada. Eso es lo que debieron haber hecho siempre, pero no se podía por el tipo de tecnología que había. En la actualidad ya se está utilizando fibra óptica o ya se está masificando, cosa que antiguamente no era esa tecnología, que es la razón por la cual ambas velocidades son distintas. ¿De qué más va a depender? Yo no diría tanto de la empresa, sino de la cobertura en tu zona. De ahí va a depender de que el servicio o la experiencia que tú tengas de internet sea buena o sea mala. ¿Está bien? No es tanto de la empresa en sí. No es la culpa de Movistar, de Claro. Sino de donde tú vivas, la cobertura que ellos tengan ahí. Qué tanta cobertura tengan. Es como el wifi. Mientras más cerca estés al router, vas a tener mejor velocidad. Mientras más te alejes, vas a tener una experiencia no tan buena, porque estás lo más alejado, se está conectando de un punto lejano. Algo similar es con los servicios que te dan. Va a depender de la cobertura que ellos tengan en ese lugar. Recuerdo que también que allá en Chorrillos tenía un familiar que vivía en Los Cedros y había contratado un servicio Movistar, un plan para su época bastante bueno, pero cuando la experiencia que ellas tenían no era muy buena, a pesar de que el plan que tenían era bueno para su época. Cuando yo tenía 2 megas, ellos ya tenían 6, tenían un buen servicio.
pero cuando se conectaban el servicio era pésimo, era no muy bueno. En la actualidad ya no es así, pero en esa época, por el tema de la cobertura, la experiencia no era muy buena. Por eso que le había preguntado a su compañera Linda de cuál es el lugar en el que vive, porque su cobertura es muy buena. Si es ese, usualmente tiene cero de ping, debe estar ubicado en un buen lugar, en una muy buena ubicación. Bueno, entonces como yo comentaba, Movistar es por ese tema, claro, no he probado y las demás empresas tampoco. Usualmente por experiencias que he recibido me comentan que los routers, ¿cómo se diría? Que no son mediante cables, como los de OLX, o habían antiguamente otros también de Vitel y otras empresas, no eran muy buenos. La experiencia me comentan que no es muy bueno. No puedo decir personalmente ya que no los he probado, pero por lo que me han comentado no es muy buen servicio. O no se suele colgar, me comentan, suele colgar, se va la señal. No son buenos productos. De repente por una emergencia, pero no como para una experiencia normal, que sería ver video, ver contenido, ya que se estaría colgando en muchas ocasiones. Dice, ah, ya, es ese número que dice 190-237-31244 es la dirección. Es como la dirección de tu casa, solo que esa es una dirección de internet. Y esa dirección para todos, no la compartan. No compartan sus direcciones. En general, ahorita no le voy a explicar eso porque es muy amplio, pero el tema de direcciones en internet o la dirección que ustedes tengan es como, ¿qué te digo? A ver, no es como tu DNI, porque tu DNI no te, no es fácil de que te roben información de esa manera, pero tu dirección de internet sería como tu número de cuenta con tu clave incluida, ya que si la compartes con personas que saben, sí, si la compartes con personas que son maliciosas, sí pueden pueden robarte información, ¿saben? No es como tu DNI nuevamente comento, porque no solamente es un identificador, sino mediante esa dirección se pueden conectar y pueden robarte información. Obviamente no cualquier persona, tendría que ser alguien que tenga los conocimientos necesarios de informática, tema de redes, para poder hacer eso. Entonces, en general, para todos, no compartan esa información. ¿Saben? No compartan sus direcciones de que a ustedes les aparezca ahí. Hay varias direcciones. No voy a comentar eso ahorita, una porque es complejo y dos porque son varias direcciones. Pero es una dirección que tiene que ver con tu PC o que se le ha asignado a tu PC, al menos en ese momento. Ahora me dice mi trabajo lo estando la dirección. Ah, sí. A ver. Sí, es una dirección que, como digo, esta es su dirección, que está dividida en cuatro partes. Son cuatro partes que componen tu dirección de internet. Sí, en general, nuevamente no lo comparto. No compartan ese tipo de información. Otra pregunta. Ah, El Salvador, mira. Tiene buen, tiene buena cobertura, parece. Esa velocidad del ping eh, siempre está variando. En mi caso, usualmente aumenta el ping los fines de semana. No siempre, pero a veces. Y cuando empezó la cuarentena, aumentaba. Llegaba hasta 50, 60, 80. En el peor de los casos. Aumentaba el tiempo de latencia. Y ya comenté a qué se debe. Por el servidor que se está conectando. Y porque eso también, si quieres verlo como un tema de carros, una hora punta. O al menos un día punta. Porque es domingo es el día en el cual todos permanecen más en sus hogares y consumen más internet.
Y por ir terminando este punto, las velocidades no son constantes, tienen subidas y tienen bajadas. Y esas subidas en bajadas, lo ideal es que sea plano, que sea lineal, que no tenga picos altos ni picos bajos, porque la experiencia no sería la misma. ¿Recuerdan cuando les pregunté sobre si nos espiaban? Miren la publicidad que me aparece, máquinas de coser. ¿Sí? ¿Recuerdan que en una clase les dije que había comprado a mi mamá una máquina de coser? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que en la propaganda me aparezca máquinas de coser y sin que yo les haya dicho la publicidad que me aparece de camas. ¿Por qué? Porque el día de hoy estuve buscando cambiar de cama y me apareció publicidad de cama. Curioso, ¿no? Entonces si nos espían. Pero no nos espían de la manera que ustedes, o al menos de repente de la forma que ustedes crean que ingresan a nuestra PC y están observando a tiempo real lo que estamos haciendo. O no es como que tengan una cámara ellos y que vean lo que yo hago. Dice, a mí me salen de TV. Entonces de repente se está viendo de TVs. Y no es tan así. Lo que sucede es que cuando tú ingresas al navegador, cuando tú ingresas a Google o a Google el navegador y escribes acá una palabra clave, por ejemplo escribo, por ejemplo, máquina de coser. Y esa palabra clave el navegador sí la registra, sí queda guardado. Y es por eso que mientras yo siga navegando en la publicidad, que puede ser en YouTube, puede ser en Google o en X página, me va a aparecer publicidad referente a la palabra clave que yo escribí. De esa manera sí nos investigan. O de esa manera sí nos... ¿Cómo se dice? De esa manera sí nos vigilan, sí nos observan, según las palabras que nosotros escribimos. Otra pregunta, antes de que llegue el break, antes de que llegue el recreo, otra pregunta más de esto. ¿Es la única página para ver velocidades de internet? No, pero es la que más se utiliza. Es la que más, la más sencilla. Tanto es así que hasta tiene una aplicación puedes descargarla. Puedes descargar la aplicación también en tu celular. Para que de todas maneras estés midiendo. Ahora, otra pregunta que me han hecho, ¿verdad? Antes que me olvide, es que si, por ejemplo, yo tengo 100 de velocidad, 100 megas de velocidad, y acá, por ejemplo, en bajada me aparece 20, 10, 15, y no es porque el sistema esté mal, o porque alguien, o porque la empresa o está fallando, o el cable, o algo haya sucedido, si no es ninguna de esas razones, es probable porque me estén robando internet. Así como de repente ustedes hayan escuchado, me roban internet. Sí, es algo muy común que usualmente la gente dice. Entonces, bajo esa terminología, ¿cómo puedes saber que te están robando internet? Por la velocidad que figura ahí. Entonces, decía, si yo tengo mi plan de 100 y ahí dice 20 y no es por el servidor, no es porque no hay problemas técnicos, no es por el cable, y es por otra razón, es porque probablemente me están robando internet. ¿Y cómo me están robando? Mediante wifi, mediante las claves de wifi, que alguien se haya conectado a mi a mi a mi router y de ahí esa persona esté jugando. ¿Por qué está jugando? Porque ya comenté que las personas que juegan videojuegos online son las que más consumen internet. O a menos que esté descargando contenidos, películas, esté descargando grandes cantidades, esta velocidad va a disminuir. Entonces esa es una forma bastante simple que puedas saber que si en verdad te están robando internet. Aunque es complejo actualmente, ya que aunque las claves son bien complejas, pero hay formas que no, que con un poco de curiosidad, de ser meticuloso, puedes robar internet. Dice, profe, la gran empresa, por ejemplo, donde yo trabajo almacenando no somos pero se para colgando la señal, se para yendo tipo retos. Ya que el almacén es grande y no conecta. Ah, ya. Eh, en el caso de lo que me comentas, pueden ser varias razones. Una, porque el lugar es tan cerrado
ya que las velocidades de Wi-Fi interviene bastante qué tipos de muros hay. Si los muros son de concreto, la señal se pierde fácilmente. Si los muros fueran de drywall, a ver. No, miren, trabajas de Movistar, Farabella, qué bien. Este es drywall. Si los muros fueran de drywall, ¿saben? Fueran de este material, o de alguno similar, madera, drywall, otro de planchas de yeso, no se pierde la línea. Puede estar cerca, puede estar lejos, como es mi casa, una parte de drywall, no se pierde la señal. Así sea primero o segundo piso, si lo que divide o lo que distancia de un lugar a otro es de este material, no vas a notar mucha la diferencia. Así estés cerca o lejos del router. Pero si estos muros fueran de concreto o de otro material, peor de metal o peor de planchas de, ¿cómo se dice? De fierro o de algo similar, ahí sí peor todavía. Se pierde más fácilmente la señal. Ahí sí se necesitaría se llaman estos aparatitos, ahorita se me va el nombre. Son una especie de router especiales para que, Amplificador, ajá, ahí está. Tiene otro nombre también, ajá, amplificador que se conectan en ciertos lugares especiales para que la señal pueda llegar hacia otro lugar, ya sea a una siguiente planta, o sea, otro piso, o de repente llegar a otro cuarto. Bueno, en conclusión, si tu casa es de concreto, ahí sí, pucha, vas a sufrir el tema del wifi. Si tu casa tiene 5 pisos, peor todavía. No va a llegar fácilmente la línea. Llegaría al segundo, pero de ahí creo que más no. Si fuera de drywall, no vas a notar la diferencia. Si fuera el interpedie, igual, no vas a notar diferencia de velocidad. Sea el tipo router que sea. Ah, ya, pero el plan involucra, como dije, va a depender de cuántas personas estén conectadas a ese router. Como dices que es una empresa y probablemente sea una señal abierta, de repente hay 60 personas conectadas a la vez. Entonces eso obviamente va a disminuir la experiencia que tenga cada persona, porque se está dividiendo entre 60 personas que en tiempo real están haciendo cosas, están viendo YouTube, Facebook, videos, X cosa. Entonces va a depender de eso. profesor, buenas noches. Sí, Una Roberto. consulta. Sí, dime. Mire, en el caso que estamos hablando de la posibilidad de poder cambiar de operador de internet, Ujú. hoy en la actualidad con el problema que estamos viviendo del coronavirus, COVID-19, uno, contratar un servicio, por ejemplo, de Movistar, Claro, de ellos dos, involucra que el operador venga a casa y en algunos casos no puede entrar el cableado directo a nuestra casa, tiene que entrar por la casa de un vecino porque creo que la caja donde se encuentra está por otro sitio. Cabe mucho la posibilidad que los vecinos no permitan el ingreso de estos técnicos. Usted, con la experiencia que tiene, me parece que también hay como antenas parabólicas en internet. ¿Qué operador usted nos aconsejaría? Porque sinceramente, por donde yo vivo, nadie permite ingresar a su domicilio, menos a operadores telefónicos extraños, ¿no? Ujú. Claro, claro, ahorita con todo el contexto es mucho más complicado. Como te comenté, Roberto, el problema no es tanto el servidor, sino que la empresa que tú vayas a llamar, preguntarle qué tanta es la cobertura o qué tan buena es la cobertura que tienen en tu zona. Por ahí partirías, el lugar en el cual tú vives. Entonces tendrías que investigar, ya sea Movistar, Claro, qué tanta cobertura tienen cerca de tu domicilio. Partiendo de ahí podrías contratar un tipo de servicio. Y ahora, parabólicos, no sabría decirte muy bien qué servidor, pero en general te diría Movistar por lo que yo he probado. Pero hacer conexión cableado me dices que está muy complicado. Entonces podrías utilizar un dispositivo como diría Wi-Fi, inalámbrico. Pero la experiencia igual no va a ser muy buena. Está bien complicado. Eso más que todo sucede cuando son condominios, con los cuales es igual complicado hacer conexiones. Supongamos un condominio de 10 8 más de 5 pisos. Muy, muy complicado hacer conexiones ahí. Aparte que todo es concreto, igual la señal. O si compres un router wifi, como ya dije la experiencia,
por lo que son muros de concreto, la señal va a ir disminuyendo. Gracias, hermano. Entonces, con el caso de Linda, ese ya nos comentó que son 300 personas a la vez. ¿Ya ven? Miren, ni siquiera 60, como dije. Son 300 personas que se están conectando a la vez. Entonces, está bien complejo. Entonces, para mejor cobertura en la sierra, ¿cuál sería? Ah, buena pregunta en la sierra. Ahí sí me agarraste. Teníamos un compañero, algunos de repente lo conozcan, que se llamaba Atman. Atman era un estudiante que vive en estaba acá en los cursos, pero él era de la selva. Él era de, creo, de Iquitos, creo. Y nos comentaba que la cobertura era muy mala, el Movistar que ellos tenían. Y era porque ahí en la selva sufren bastante de las lluvias. Lo mismo sería en cualquier parte del mundo. Si es un lugar en el cual tiene problemas de lluvia, tormentas eléctricas, por ya dar un ejemplo mayor, sea el operador que sea, ha dicho que va a tener problemas. Así sea el mejor internet, si tiene ese tipo de problemas, igual no va a funcionar muy bien. Va a tener en algunas noches o dependiendo de qué tan frecuente llueva, la experiencia de internet no va a ser igual. No va a ser como acá de repente en Lima, que usualmente llueve en invierno nada más, pero hay otros lugares que sí llueve constantemente. Entonces, por ese lado nos afecta también el clima. Por ejemplo, eso de cierre, la verdad nunca me habían preguntado. Voy a preguntar. Tengo una compañera que está ahorita en Huancayo, que creo que es el punto más céntrico de la sierra que pueda ahorita preguntar. Voy a preguntarle qué tal la línea por allá. Sí, nunca me he preguntado de la sierra. Ah, que tu papá viaja. Ujú. Mm, sí, pues tiene que ver bastante lo del clima, en lugar de las montañas. O nuevamente, como digo, la cobertura. ¿Qué tanta cobertura tiene la empresa que uno vaya a contratar? Bueno, aquí nos quedamos. Primera pausa, chicos. Son las 8:05. 5 minutos de break. Y volvemos. Primera pausa. Tenemos. Para terminar este punto, lo más parecido que hacen las empresas con la información que nos, de cierta manera, nos vigilan, es como los dateros de los carros que venden esa información según cuántos carros hayan pasado en ese lapso de tiempo. Es algo similar. En el caso de la empresa de Google, es venderles información de las palabras que yo he escrito. ¿Y a quiénes les venden? A las empresas. Por ejemplo, F, la tienda F, justo lo colocan acá, agregado ads by f.com.p, ya que es ahí donde había comprado la máquina de coser. Y lo venden a todas las empresas, Zafra, Vela, Ripley, F, Iraoka, todas las empresas, ellos son los que venden esa información y pagan. Ellos pagan por ver qué es lo que el usuario usualmente busca. Tienen ahí unas tablas, tienen ahí gráficos de ver, por ejemplo, durante el mes de noviembre cuántas veces la gente escribió zapatillas, por dar un ejemplo. De repente el mes de enero buscaron, por decir, 100 personas y en diciembre buscaron 1000. Ese tipo de información de qué cosas más buscan la gente en internet es lo que a ellos les sirve a las empresas. Y en realidad para todas las empresas, no solamente en el tema de venta de esto, sino en general. Esa es la información que ellos venden. Bueno, ahí les comparto el cajón del día de hoy. A ver. La clase pasada les compartí uno. Recuerden que de ahí van a venir las preguntas para la evaluación final. ¿Cuándo es la evaluación final? El día miércoles, miércoles 26. Prácticamente la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Ahí es la última clase y a la vez la evaluación final. El primer Kahoot de esta segunda parte lo copié o lo compartí, mejor dicho, también en el grupo. Voy a compartir este también para que lo puedan descargar. Bueno, a ver, ingresemos. Recuerden que cuando ingresen colocan su nombre. A ver, Play Kahoot. Colocan su nombre. 10 preguntas en base a trivia
Bueno, debería ser... El anterior fue 5, por eso que este es 6. David, a ver, David, ahora vemos las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de almacenamiento? O sea, almacenar música, fotos, videos, entre otros. Pendrive, que es lo que ustedes conocen como USB, el USB, el disco duro, entre comillas, entre paréntesis ROM, la memoria RAM o el disco SSD. Ahí la pregunta, por ejemplo, es de nivel. Ahí sí la pregunta no es tan simple. Pero que ya saben que en la memoria RAM también se guarda información. Se guarda música, se guarda fotos, se guarda videos. Pero no eternamente. O no mejor dicho manualmente. Sino simplemente del momento. Todo lo que se guarda en la memoria RAM es del momento. Nada más. Es una información que cuando uno refresca o actualice se va a perder. También esa pregunta no está tan simple. El resto sí, pendrive, que es la memoria flash, el disco duro, donde guardamos nuestro contenido, y el disco SD, que es una versión más actualizada del disco duro convencional. Pero la memoria RAM es solamente el momento. Por eso coloqué entre comillas música, fotos, videos, información personal, me faltó agregar. Siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Puedo tener de almacenamiento SSD y discos HDD en la PC o laptop? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede tener ambos? ¿Se puede tener solamente un almacenamiento? ¿Qué dicen? De esta pregunta se derivan varias cosas. Correcto, verdadero. De esta pregunta se derivan varias cosas. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, la computadora que es para el docente, los chicos de soporte, el almacenamiento que tiene ese disco, lo dividen para cada docente. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo ingreso a la PC del docente, o sí, al terminal para el profesor, y en los discos que yo encuentro aquí, aparece uno para cada docente. Supongamos que yo soy David, Pepe, Lucho y Marcos. Entonces cada uno tiene un espacio en el cual cada uno va a guardar información ahí. ¿Sabe? Otra pregunta. ¿Hasta cuánto puedo particionar un disco? Bueno, eh, no creo que tenga un límite de particiones, pero ya si lo divides en más de 5 o 6 partes, el disco se va haciendo más lento o va a disminuir la velocidad que tenga, mientras más particiones tenga. Mientras menos particiones tenga, el disco va a funcionar mucho más eficiente. Eso sí no es un mito, es una realidad. Mientras más particiones tenga el disco, se va a ir perdiendo el rendimiento. Mientras menos tenga, no pasa nada. ¿Qué sería lo ideal? A lo mucho diría particionarlo en 4 partes. Ya 5, 6, 7, 8. Como tenía el colegio lo dividía entre los 7 docentes que éramos. Estaba dividido en 7 partes. Y una octava parte que es la del sistema operativo. Entonces el disco está dividido en ocho partes. Y hasta creo que tenía una más, que era para almacenamiento de otras cosas. 9. O sea, el disco lo habían particionado, lo habían dividido en un montón de partes. Y es por eso que esa PC, la experiencia no era muy fluida como el resto. Porque era la única que estaba dividido en muchas partes. Lo ideal sería 2 partes, disco C y disco D. Hasta ahí nada más. Pero como ya dije, creo que hasta 4 estaría dentro del rango de lo normal. Ya más se iría perdiendo el rendimiento. Pero ojo, eso de ahí sería si un disco físico, una pieza física, virtualmente la dividieras. Que sería muy distinto a mi caso. En mi caso yo no soy, en mi caso acá, por ejemplo, los 3 discos que yo tengo, cada uno es un disco físico. No es que yo lo haya dividido en 3 partes, sino que tengo un sólido, tengo un disco duro de 1 tera que compré
y tengo este que lo coloqué de mi laptop. Cuando cambié el disco de mi laptop, el que estaba en mi laptop lo pasé a la PC. Entonces, no es que yo lo haya dividido en tres, sino que son tres discos independientes. Si fueran independientes, no habría problemas. Puedes conectar 5, 6, 8, toda la cantidad que puedas conectar. ¿Saben? Es distinta la situación. Una cosa es particionarlo, dividir un disco en varias partes virtualmente, y otra que conectes varios discos independientes. Siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿A cuánto equivale un terabyte de almacenamiento? Ah, verdad, en esta parte me quedé la clase pasada. Les había comentado el por qué el almacenamiento que dicen no es el mismo que nos dan. O en la memoria flash. De repente tú tienes una de 4 y dice 3.80 o 370, 380 por ahí. La pregunta era por qué. A ver, ahora vamos a ver. ¿A cuánto equivale un terabyte? A 1024 gigabyte debería ser ahí. Ahí me he equivocado. Me equivoqué con la terminología. Acaba de ser GB. En vez de M debe ser G. ¿Está bien? Repito. Acá la respuesta debería ser G. GB, no MB. ¿Cuánto equivale un terabyte? A 1024 gigabytes. Entonces la pregunta que estaba comentando era la siguiente. ¿Por qué cuando tú tienes una memoria flash, sea de 4, sea de 8, y la conectas visualmente, no dice la cantidad? Ejemplo, mi disco que yo tengo acá es un terabyte, pero no dice un terabyte, dice 930 gigas. ¿Qué pasó? ¿Me están robando 70 gigas? No. ¿El disco tiene un problema? No. ¿Es mala la empresa? No. ¿Ha tenido un problema? No. No, no, no. Así como en la canción. No, no. Ya. ¿Qué está sucediendo? Mira, clic derecho, propiedades, propiedades. Y acá en capacidad llega casi a los 1000. Miren, 999,6, prácticamente 1000. Si lo redondeamos sería 1000. Ahí están los 1000 gigas. Sucede que son dos terminologías distintas. Una cosa es el decimal y otra cosa es los bytes. Es por un tema ya de nomenclaturas. Es por eso que la cantidad... No voy a explicar esa diferencia porque es compleja. Es muy muy compleja explicar ambas, pero que sepan que sí son dos cosas distintas. Una cosa es el decimal y otra cosa es la nomenclatura de los bits. Entonces ahí hay una diferencia. Por lo tanto, en conclusión, no nos están robando o no nos están quitando espacio. Lo que sucede es que son dos terminologías distintas. Para, para Windows son 930 gigabytes. Pero si vemos en las propiedades del disco en sí, ahí están los 1000 gigas, que sería ya un terabyte. Entonces, en conclusión, no nos están robando espacio, sino que son dos cosas distintas. No, repito, una cosa es el tema decimal y la otra la de los bits, 8 bits, que usualmente se multiplica de esa manera, 8, 64, 128 y así sucesivamente. Siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Petabyte es una unidad de medida en informática? ¿Verdadero o falso? Bueno, esto no lo comenté, pero está en la diapositiva. La mínima unidad es el bit, luego viene el byte, megabyte, gigabyte, terabyte y luego le sigue el petabyte. Repito, las unidades de almacenamiento son bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte y la de petabyte. Solo que usualmente uno escucha hasta terabyte. ¿Por qué no petabyte? Porque son unidades tan grandes que no hay dispositivos. Al menos físicamente no venden dispositivos de esta capacidad de almacenamiento. Que es mucho, mucho almacenamiento. Entonces, por ahora no lo hay. Y es por eso que no es muy común esta terminología o esta unidad de medida de informática. Solamente hasta terabytes. Nada más.
Entonces la respuesta es verdadero. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de sistema operativo? Tizen, WebOS, Windows o Explorer. ¿Sí? Acá por descarte sale. Tizen es el sistema operativo de los televisores Samsung que vimos al comienzo de la clase pasada. Y también la primera, creo. Los sistemas operativos que tienen los televisores. Ya que todo, si es smart, de hecho que tiene un sistema operativo. Si tienes un Smart TV, sea la empresa que sea, tiene un sistema operativo. WebOS, de la misma manera, es el del G. El G tiene su sistema operativo WebOS. Windows, que es el que nosotros usamos. Disculpen. Y Explorer, que es el navegador. Pregunta 6. La función del sistema operativo o OS, OS significa Operative System. ¿Sí? Por ahí sí se preguntaban por qué dice OS, Operative System. La función del sistema operativo es gestionar y controlar los recursos físicos de la PC. ¿Verdadero o falso? Verdura, ¿verdad? Ujú, verdadero. En la clase pasada que estuvimos hablando de los sistemas operativos les comenté lo siguiente. ¿Cuál es el mejor sistema de todas las versiones de Windows? ¿Cuál es la que actualmente mejor gestiona los recursos físicos de la PC? Eh, Windows 10. ¿Por qué Windows 10? Porque uno es la última versión, dos ya tiene bastante tiempo, a pesar que es lo más nuevo. Eh, ha tenido varios parches y mientras salgan más dispositivos modernos, mientras salgan más cosas que se puedan conectar, va a ser mucho más eficiente. Cosa que con sistemas operativos pasados, que ya no tienen el mismo soporte como los actuales, o el sistema operativo 10, la experiencia ya no va a ser la misma. Un caso muy puntual fue el del televisor, el monitor que les comenté. Que cuando tenía Windows 8 no funcionaban las bocinas, cambié a Windows 10 y el monitor ya pudo reconocer el sonido. Entonces no era un problema físico del monitor, sino por el sistema operativo que tenía. Ese tipo de problemas puede pasar. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de Windows 10? Iconos de escritorio, menú de inicio, barra de tareas o descargas. También está en la diapositiva que les compartí la clase pasada. Descargas es una carpeta que se crea automáticamente. Cuando uno instala Windows 10 o cuando utiliza Windows en general, viene con varias carpetas creadas. ¿Cuáles son? Escritorio, mis documentos, música, fotos, videos. Son las carpetas que por defecto se crean automáticamente. Y descargas es una de ellas. Cuando uno descarga contenido, si no especifica el lugar, por defecto se va a guardar ahí, en la carpeta de descargas. ¿Y dónde se encuentra la carpeta de descargas? Puede ser una pregunta. En disco C. Todas esas carpetas que acabo de mencionar están almacenadas en disco C. Y como ya mencioné varias veces, no guardes nada en disco C. No es recomendable. No tengas toda tu información en disco C. Guárdala en otro lugar, pero no en disco C. Siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿El OS o el Windows 10 es actualmente el mejor que las versiones anteriores? Bueno, acabo de responder esa pregunta en la anterior. Sí, actualmente Windows 10, como ya dije, va a ser el mejor sistema operativo de Windows. No lo estoy comparando con otros sistemas, Linux, el de Apple o otro que haya.
No, sino simplemente lo estoy comparando con todas las versiones que ha tenido Windows 10. Bajo esa característica, sí. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes no es una aplicación que trae Windows 10? WordPad, Bloc de notas, Movie Maker o Paint. Ahí especifiqué Windows 10, porque si no dijera Windows 10, las cuatro son aplicaciones que sí traía Windows. Y les comenté en una ocasión que hay una que ya no trae. Correcto, Movie Maker. Movie Maker es una aplicación que a partir de Windows 8, si no me equivoco, dejó de traerlo. Solamente hasta Windows 7. XP, Windows 7, Vista, Millennium traían Movie Maker. Pero cuando llegamos a Windows 8 y 10, quitaron la aplicación. ¿Por qué? Una de las razones, como ya dije, es porque salieron aplicaciones que hacían lo mismo pero mejor. Entonces ya Windows ya no quiso invertir recursos en mejorarla, ya que comenzaron a abundar Camtasia, Vegas Pro, ahora último Filmora, After Effects, Premiere, tantas aplicaciones que hacen lo mismo que Movie Maker pero mejor. Entonces ya no le dieron soporte. La quitaron del catálogo. Última pregunta. Dentro de la barra de tareas podemos anclar las aplicaciones que más utilizamos. Sí, también ya le he respondido en una ocasión. Verdadero, ¿verdad? Verdura. Sí, dentro de la barra de tareas podemos anclar todas las aplicaciones que nosotros usualmente más utilicemos. En mi caso, como ya dije, tengo eh, ancladas varias aplicaciones. Tanto es así que ya no me es necesario tener los iconos en escritorio. Mira, ahí en escritorio tengo pocos iconos, solamente los que usualmente no ingreso. Dentro de ellos, por ejemplo, acá un jueguito que ya no lo utilizo hace mucho tiempo. Por acá tengo un aplicativo para ver la temperatura. ¿Recuerdan cuando hablamos de la temperatura? Lo vuelvo a comentar para los que no estuvieron en esa clase. ¿Recuerdan cuál es la temperatura que les dije máxima que puede estar la computadora? ¿Sí? ¿Recuerdan cuánto les dije? A ver si recuerdan, si no estado atentos. En promedio, ¿cuál es la temperatura máxima o qué es lo más caliente que puede estar la computadora? Sin buscar en internet, obviamente. Digan un número, a ver, ya les digo frío o caliente. 60 frío. 40. No, muy frío todavía, más frío. Más, 80. ya, más o menos. La temperatura máxima en promedio es hasta 90 grados. En promedio. ¿Qué pasa si la PC supera esa temperatura? O en general el procesador, si queremos ser más exactos. ¿Qué pasa si el procesador supera los 90 grados? Está diseñado para que automáticamente eh, se apague. Se apaga automáticamente. Es por eso que antiguamente, cuando las computadoras no tenían buena ventilación, las computadoras antiguas, que no tenían los ventiladores que ahora uno le puede colocar, los coolers tan modernos que hay ahora y tantas cosas, eh, era fácil que lleguen a esas temperaturas por el mantenimiento, no les daban mantenimiento, se apagaban. Mi hermano tenía una cabina de internet y yo los fines de semana, cuando él no trabajaba, estaba en la computadora, así como cualquier niño. Jugaba hasta altas horas y más o menos entre las 11 y 12 de la noche se apagaba. Y cuando tocaba el case estaba súper caliente. Insípidamente, ¿cómo se dice? Esa no es la palabra. Yo sabía que si lo dejaba descansar media hora podía volver a aprender y seguir jugando. Aunque no sabía la razón en sí en específico.
pero sí sabía que si la dejaba descansar un rato, podía volver a aprender y jugar. ¿Qué pasaba si cuando se apagó la volvía a prender? La estaba siguiendo exigiendo. Y si la volvía y se volvía a apagar y la volvía a encender, le estaba haciendo un daño a la PC. Porque la estaba forzando a una temperatura que ya internamente está tan caliente que se puede fundir los circuitos que tiene. Bueno, no tan así, pero sí. Puede causar un daño que ya sería irreparable. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Dejarlo apagado. A ver, en mi caso, como están visualizando ahorita, la temperatura que dice cuánto es, 40 grados. ¿Sí? 40,5. 40 grados Celsius. ¿Es bueno o malo? Puede ser una pregunta. 40 grados se considera en computadoras frío. Temperatura aceptable, 40 grados. 35. Por ejemplo, en invierno cuando he hecho buen mantenimiento, si le he cambiado la pasta térmica, ya hemos hablado de eso también. Cuando le cambié la pasta térmica el año pasado y estábamos en invierno, llegaba a 28, 30 grados. Esa era la temperatura. Ahorita, como no le he cambiado hace un año la pasta térmica y, y por los procesos que estoy haciendo, está llegando en 40. Pero 40 está bien. 60 ya más o menos. 70, 80 ya puedes preocuparte ya. Ahí puede ya estar teniendo problemas. De temperatura, ojo. No problemas que tenga que ver porque tiene virus o por algo, sino porque ya necesita, de repente requiere una limpieza. De repente no circula muy bien la ventilación. Puede estar teniendo ese tipo de problemas. Pero nuevamente repito, 40 está bien. Si tu PC, por alguna aplicación que tú veas, tiene esa temperatura, está dentro de lo normal. 40, 50, ya 70, 80 y ya que ni qué decir 90, ya se va, ya son temperaturas que ya son, o al menos temperaturas constantes, ojo. No es que de un momento a otro llega a 90. Si esa temperatura 90 grados es constante, durante horas prolongadas, ahí sí ya es dañino. No porque de repente 5 minutos nada más llegó a esa temperatura. Ahí sí no va a dañar nada, sino si fuera una temperatura en un tiempo prolongado. Dice, profesor, ¿dónde puedo ver eso? Ah, buena pregunta. La siguiente clase me voy a dedicar a enseñarles cómo instalar aplicaciones. Por ejemplo, una es una similar a esta, sino que esta es una aplicación netamente de mi procesador, que es el Ryzen. Les voy a enseñar a descargar tres aplicaciones. Una de ellas es para que vean la temperatura de su computadora. Otra es para que limpien la memoria RAM, que es esta que yo utilizo, que se llama Git Cleaner, para poder limpiar la memoria caché. Y la otra que me había olvidado el nombre en esa clase se llamaba ADW Cleaner. Esta era la aplicación que les comenté que me había olvidado el nombre. Se llama así, ADW Cleaner. ¿Y para qué sirve? Sirve para limpiar los aditivos que se guardan en el navegador. ¿Recuerdan que les hablé de un tipo de virus que se guarda en el navegador? Que es cuando tú ingresas a internet y te abre otras pestañas o te abre otras cosas que uno no está ingresando. Si te sucede eso, necesitarías instalar esta aplicación. Que son bastante simples. Escanear y limpiar. Escanea, busca el virus, busca el bicho y lo limpia, lo elimina. Y ya no tendrías ese problema. Porque yo les comenté que este tipo de aditivo, pues se llama add, de agregar, es bien, bien molesto. No es dañino, pero es molesto. Porque te abre ventanas que uno no está ingresando. ¿Está bien? No, no es que vaya a dañar tu PC. Lo que sí hace es que es molesto, nada más. Volviendo al tema de antivirus, les hablé, de virus, mejor dicho, les hablé varios tipos. En realidad se llaman malware, va a ser un término más específico. O sea que la empresa se llama malware bits. Los virus, el nombre correcto sería malware. Y dentro de los malware hay un montón de tipos de antivirus. Todavía en la próxima clase también les voy a hablar de esto, de más en específico, los tipos de virus. Todavía en la próxima clase voy a dedicarle parte a instalación de estos, que son bastante simples. También ya comenté, para que vean la temperatura, para que limpien la caché, la memoria caché,
Y tercero, para que puedan limpiar si tuvieran algún problema en el navegador. Esas tres cositas en específico. Bueno, eh, acá la solución en mi PC es limpiarle los aditivos, ya que está llegando a la memoria RAM 86. Casi a las tres cuartas partes. ¿Es normal esto? No. No es normal, pero ya les dije que es por el Chrome que consume varias cosas. Mira, dice 39 procesos en navegador. Yo tengo 39 ahorita, no, tengo menos, mira. Tengo menos cosas, tengo menos cosas visualizando, pero dice 39. Entonces ahí hay un tipo de problemas. También es información que ustedes pueden saber de su computadora y sería de repente de vital importancia para que no estén tanto consumiendo, no tengan problemas. A ver, seguimos avanzando. Mm, Hay procesadores que calientan más. Hay procesadores, por ejemplo, a ver, ante la pregunta, ¿cuál es el procesador uno de los procesadores que más calentaba era el FX 8350? De repente no lo conozcan. Miren, el procesador era tan, tan caliente que por defecto venía con una refrigeración de agua. Venía con un tanque de agua. Cuando y hoy por hoy, todos los procesadores cuando uno compra vienen con un ventilador. Vienen con un cooler. A ver, le muestro uno. Todos los procesadores en la actualidad, por defecto vienen con algo similar. Solo que mucho más simple. Pero vienen con uno así, de aire. Con una refrigeración de aire. Aire. ¿Está bien? Estos son de aire. Por defecto vienen con unos más sencillitos, que se les llama de stock. Pero ¿qué sucedía? Este procesador era tan caliente que por defecto no traía uno de aire, sino traía una refrigeración líquida, porque llegaba a unas temperaturas muy altas. Y todos esos procesadores de esta línea FX calentaban bastante, demasiado. Llegan sin hacer mucho, sin hacer muchas cosas, llegando a temperaturas altas. Por ejemplo, ahorita que yo no estoy haciendo mucho, llegaba tranquilamente a 60 grados, 70. Y era una velocidad constante. Y era normal, lo peor. Era una temperatura normal porque el procesador de por sí calentaba bastante. No le fue muy bien a AMD con esta línea. Ya luego actualizaron actualmente los Ryzen, que ya son procesadores mucho más eficientes. Ya no calientan tanto como la antigua generación de los AMD. Bueno, creación y organización de iconos en escritorio. Bueno, sabemos que en esta parte también, en la cual les comentaba que los accesos directos son los que tienen una flechita en el lado izquierdo del icono. ¿Está bien? Ahí esos son los accesos directos. En escritorio, lo ideal es que tengas puros accesos directos. No que tengas el enlace directo del programa. Ni tampoco tengas archivos o llenes todo tu escritorio de documentos. Porque todo eso de ahí literalmente o básicamente está guardado en una carpeta que está en disco C. Conclusión, no guardes muchas cosas ahí. Ahora, los accesos directos eh, son los mismos, no ha cambiado en ninguna versión de Windows. Prácticamente pesan la mínima cantidad que es un kbyte. A ver, ahí le muestro uno. A ver, acá está. Propiedades. Ahí está. Pesan mínimo 275, casi 0 bits, ya que es solamente un puente, es un acceso, como un acceso directo, como un hipervínculo, para poder redirigirme a otra parte de la PC. En todos los programas o todas las carpetas de archivos pueden tener accesos directos.
Puedes crear un acceso directo de prácticamente de cualquier elemento. A ver, por eso dice, por eso los accesos directos apuntan a poder ejecutar los archivos. Ideal es crear puros accesos directos. Con el tema de instalar programas de la misma manera. También crear solamente acceso directo, sea el programa que sea. Bueno, acá había colocado el tema de la fuente de poder, que era lo que no comenté mucho. Lo ideal es que una fuente de poder tenga mínimo esta capacidad o este voltaje 450. Es importante tener una buena fuente de poder. Sí, sí es importante que inviertas en una buena fuente de poder. Tanto es así que a veces las computadoras, a veces uno la envía el técnico por este punto, por la fuente de poder, por la energía que está dando. Porque cuando tú estresas a la computadora o haces varias cosas, mientras más recursos consuma, va a necesitar más energía. ¿Y quién le va a dar la energía? La fuente de poder. Entonces, si la fuente de poder está teniendo problemas y tú estás haciendo varias cosas a la vez o la estás exigiendo a la computadora, va a comenzar a fallar o va a comenzar a apagarse. Y esos apagados que va a tener no son buenos, son dañinos. Va a ir mermando la vida útil del resto de componentes. Conclusión, tener una buena fuente de poder. Tener una fuente de poder certificada. ¿Y qué es una fuente de poder certificada? Son las fuentes de poder que si cuando tú compras dice 450 watts, en verdad sean 450 watts. Porque las fuentes de poder genéricas te puede decir en la etiqueta 450, pero en realidad trae 300, 350, puede traer menos. Entonces, ahí está la importancia de tener una fuente de poder certificada. Que si en la etiqueta, repito, dice 450, en verdad te esté dando 450. Esta es una pieza de la computadora que pocos saben y mejor dicho, pocos saben la importancia. Ya que por ahorrarse dinero compran una fuente convencional o una fuente genérica. Y lo que no saben es que ahí pueden terminar dañando el resto de piezas, donde de repente uno ha invertido más dinero. Entonces es importante esta piecita. Por el lado del mouse, teclado y la cámara web, también ya les he comentado, no voy a comentar tanto acá. Ya les he hablado de los tipos de teclado, de 60%, TKL, menos teclas, los convencionales, los mouse de la misma manera. En la actualidad hay mouse con un montón de teclas. No todo el mundo le saca provecho a estos dispositivos porque tendría uno que acostumbrarse, ¿no? Tendría uno que acostumbrarse a que tu mouse tiene más teclas y sacarle provecho. Cuando uno está acostumbrado solamente a derecha e izquierda. Posibles problemas de prender la PC, también ya les he comentado varios casos en realidad a lo largo de todo lo que hemos llevado al módulo. Posibles problemas por cual se apaguen o prendan, encienda, no ingresa a Windows. Por ejemplo, a ver, este caso no comenté. Si prendes la PC, aparece que está ingresando a Windows y de pronto se reinicia y se vuelve a repetir el mismo proceso, aparece que está cargando Windows y se vuelve a reiniciar, ahí el problema no es físico, ahí el problema es el sistema operativo. Solución, bueno, el técnico tendrá que ver cuál es el problema o en todo caso formatear. Tanto es así que el formateo no se ha vuelto la última alternativa, sino la que prácticamente es la solución ante el problema. Porque para poder diagnosticar habría que invertir tiempo, investigar dónde está el problema. Es por eso que los técnicos, en vez de hacer eso, la solución es solamente formatear. Su única solución es, ya, tiene este problema, formatear. Formatear, formatear, formatear. Y como ya comenté, formatear debería ser la última alternativa, después que se ha probado todo.
A ver acá la pantallas. ¿Han escuchado ustedes el pantallazo de la muerte? ¿Han escuchado o no han escuchado? El pantallazo de la muerte. Coméntenme. ¿Han escuchado esta pantalla? Ahí- pan- Eso sucede cuando el disco duro está fallando ya. Ujú. Prácticamente cuando ya murió. Cuando ya murió. Sí, este es conocido como el pantallazo de la muerte, el pantallazo azul, en el cual aparece, o aparecía de esta manera, también depende del sistema operativo, por eso que ya es antiguo, pero aparecía cuando ya el disco duro probablemente ya estaba muriendo, o ya tenía problemas, o el sistema operativo haya crasheado. ¿Y qué significa que haya crasheado? Que se ha dañado, que tiene un problema en su estructura, por lo tanto no puede ingresar a Windows. En la actualidad no aparece esto, aparece uno similar a esto. Aparecen uno similar a estos que están viendo ahorita, que ya son de Windows 10. Windows 10 ya te aparece una carita triste y te aparece esta información. Y aparte te indica el tipo de problema que tiene. También te indica el posible problema que haya tenido para poder saber, poder de repente solucionar. Una de las cosas que no debes hacer es que cuando te aparece eso de que está reiniciando y está en un porcentaje y te dice que por favor no lo apagues, en verdad no lo apagues, no lo apagues. Porque si en verdad no termina de hacer ese proceso y es una parte crítica de la actualización del sistema operativo y lo apagas porque de repente estás ocupado, estás apurado, quieres ir a dormir, puedes causarle un daño. Puedes causarle un daño al sistema operativo. De repente no en todas las ocasiones. No quiere decir que porque una vez que tú lo hayas hecho y no pasó nada, no quiere decir que la siguiente que vuelva a suceder no le vaya a pasar nada. De repente sea un momento crítico de la instalación o de la actualización que está haciendo, que si tú lo apagas en ese momento, pueda terminar crasheando o pueda estar teniendo problemas luego el sistema operativo. En conclusión, no lo hagas. No quiere decir que porque una vez lo apagaste y no pasó nada, no quiere decir que la siguiente no vaya a suceder lo mismo. Entonces, déjalo que termine. O en todo caso, por eso te pregunta. A la hora de apagar te pregunta si quieres apagar y reiniciar o si quieres solamente apagar. Para que en otro momento ya pueda hacer ese proceso. Porque va a llegar un punto en el cual no te va a preguntar. Directamente cuando lo apagaste va a hacer el proceso. Al comienzo te pregunta. Al comienzo te va a preguntar si deseas apagar y actualizar. Pero si no le das a actualizar en algún momento que tengas tiempo, te va a preguntar. Ya no te va a preguntar, ya lo va a hacer directamente. ¿Es bueno que actualice los sistemas operativos? Sí, sí es bueno, porque en algunas actualizaciones, no en todas, si tú no actualizas, supongamos que, supongamos que en este 19 de 5 de hoy día, o sea, el 19 de mayo del 2025, se creó un nuevo virus que es muy dañino, o es muy malo para las PC, muy malito. Y tú no actualizas tu sistema operativo y te infectas de ese virus. Entonces obviamente te va a dañar todo lo demás. Entonces es recomendable que si hubiera algo así, actualice el sistema operativo, actualice las defensas. En el caso que comenté que no tenga ningún antivirus, ya saben que por defecto tienen el Defender y el Defender también se va a actualizar y ya va a poder reconocer ese nuevo virus que ahora está actualmente eh, causando problemas, causando estragos en el ámbito de informática. Algunas veces tienen, o al menos los que tienen conocimientos de informática ya que estudian la carrera, usualmente deshabilitan las actualizaciones. ¿Es recomendable hacer eso? Ya depende de cada uno. Ya depende de cada uno. Desactivar las actualizaciones. Porque sí se puede hacer. Se puede hacer que tú desactives
las actualizaciones, o mejor dicho, que no descargue actualizaciones que vengan a continuación. ¿Qué es lo que te estás evitando ahí? Que no aparezca justo esto, que en algún momento no te aparezca que hay una actualización que tengas que instalar, porque lo has desactivado. Pero como ya comenté, si existiera un nuevo virus y sea muy dañino y no has actualizado, entonces no tendrías, como diría, defensas para poder defenderte ante este nuevo virus. Entonces ya queda en cada uno. Otro posible problema. A ver, coméntame si han tenido un problema también, por favor. Mientras trato de encontrar otro posible problema. Yo comenté el de la pila. De la memoria RAM que usualmente se llena. Otro problema. Los que les he comentado son los que más me ha pasado, más sucedido a clientes que he tenido. O que yo también haya tenido. Los que les he comentado. A ver, otro. Bueno, ahorita no, no recuerdo otro, pero son cosas que suceden. Ah, una cosita. No me acordé de uno. Eh, a ver. En la parte de atrás, en la parte de atrás la PC se ve de esta manera. ¿Está bien? En la parte de atrás la PC se ve de esta manera. Cuando tú tienes una tarjeta de video, repito, cuando tú tienes una tarjeta de video instalada en tu PC, el cable tiene que ir en esta parte, o sea, conectado a la tarjeta de video, ya no a la placa. Ya, ¿por qué les comento esto? Una vez un cliente me llamó, me decía que cuando él prendía la PC no le mostraba la señal. Ya había tratado de solucionarlo, apagando, reiniciando, desconectándolo del monitor, volviéndolo a conectar, probando con otro monitor y no encontraba la solución. Entonces yo me acerqué a su casa, vi la PC, también no la encontraba por esa manera. Miré la parte de atrás, vi que tenía una tarjeta de video. ¿Cómo sabes que tiene tarjeta de video? Porque tiene estas ranuras. Si no, estaría vacío, estaría calato, calato como dicen. Estaría de esta manera, calato. O sea, no tendría nada. Entonces vi que tenía tarjeta de video, pero el cable que él tenía no lo tenía conectado acá. Lo tenía conectado acá. Disculpa, no lo tenía conectado aquí, sino lo tenía conectado a la placa. Por tal razón no tenía tarjeta, no tenía señal. ¿Qué había sucedido? Que su hijo, en una travesura del día pasado, el día anterior, había movido y lo había conectado. Pero como no sabía, en vez de conectarlo acá, lo había conectado aquí. Entonces, solución, ¿qué fue lo único que hice? Cambiarle la posición. Lo desconecté de acá y lo conecté aquí. Y ahí fue, creo que, el trabajo más rápido que he tenido hasta el momento. Con simplemente deducción. Cosas que suceden, sí, al menos solamente una vez me han llamado solamente para eso. Para cambiar un cable de una posición a otra. Curioso, ¿no? O sea, es la única vez que he ganado dinero por cambiar un cable. Es el trabajo más simple que he tenido. Entonces, cuando tienen tarjetas de video, se conecta acá, ya no a la placa. También tengo muy muy presente. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Si tienen, me voy a quedar en esta partecita. Si tienen más problemas que hayan tenido, coméntenlos también. También para que sepan. Tanto de la PC como de la laptop son muy similares los problemas que hay. No son muy muy distintos. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo el día viernes. Recuerden que estamos empezando a las 7 y 5, 7 y 6. Ah, la lista, perdón. Más o menos. Y, y de para adelante. Recuerden repasar los Kahoot.
ya que de ahí va a venir la evaluación final, en las cuales tomo preguntas de los que ya hemos visto. Hasta el momento hay dos. El ¿Vendrán día... todos, profesor? No, por ejemplo, hasta el momento creo que hay 18 preguntas. La próxima clase van a haber otras 8 o 10. La siguiente otras 8 y 10. Y ya la evaluación final voy a escoger 20. Ah, ok, porque escuché que la semana pasada, el lunes, usted dijo de que venía desde ese día, el día de hoy y el del día viernes. Sí, ya no los anteriores, sino a partir del que vimos el día lunes. Ah, ya, gracias. Claro, van a venir las preguntas del que vimos el día lunes. Hoy, miércoles, disculpen, hoy, lunes, miércoles, viernes y el próximo lunes. De esos cuatro voy a escoger 20 preguntas para la última clase. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Profesor, Sí, dime, Melanie. ¿va a haber de nuevo dos oportunidades o ya no? ¿O solo una prueba? Es la evaluación final, en la cual va a ser muy similar a la práctica. La misma plataforma de la mecánica va a ser la misma, solo que van a hacer otras preguntas, obviamente. ¿Y de dónde voy a sacar las preguntas? De los que ya están, los Kahoot que estamos haciendo. Ah, ok, profesor. Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos, que tengan un buen transcurso de semana. Ya nos estamos viendo el día viernes a la misma hora. Cuídense todos, cuídense mucho, abríense bastante, está cambiando el clima. Hasta luego con todos. Chao, Hasta profesor. luego. Bye bye, cuídense mucho. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, cuídense.